Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien en esta mañana, en esta tarde y en esta noche. Vamos a cambiar un poquito más ahora y seguir con el libro maravilloso. Creo que el sistema lo hemos usado mucho para los empresarios, de Og Mandino, la Universidad del Éxito. Vamos con el tercer capítulo. ¿Es la mente la que hace el bien o el mal? La que nos hace infelices o felices, ricos o pobres. Edmund Spencer. Todo aquello que logren o dejen de lograr en su vida es el resultado directo de sus pensamientos. James Allen. Lección 11. Cómo convertir en realidad sus pensamientos. Ahora, después de los importantes semestres, ya posee una mayor comprensión de la razón por la cual es como es. Y lo que resulta todavía más importante, empieza a comprender que no tiene que ser un superhombre o una mujer maravilla para lograr grandes cosas en su vida. En estas circunstancias, con los cimientos bien colocados y después de incrementar la conciencia de tu potencial, ¿está dispuesto a dar el primer paso hacia adelante? No del todo. No hasta que dijera uno de los más antiguos principios del éxito. Usted es literalmente lo que cree ser y su carácter es la suma completa de todos sus pensamientos. De manera que lo que está pensando ahora y pensará mañana y el próximo mes, eso será en lo que llegará a convertirse en el futuro. Esa bondadosa advertencia ha resonado a través de todas las épocas, pero nadie la ha pronunciado mejor que un ensayista poco conocido, originario de la pequeña aldea del segundo de Fracombe, en la costa inglesa de Devon. La pequeña obra maestra de James Allen, As a Man Thinketh, de la cual se ha tomado esta lección, se ha publicado constantemente durante casi 100 años, y él es, sin lugar a dudas, uno de los autores más citados de toda la historia. ¿A qué aspira usted realmente en la vida? Piense detenidamente en ello. El hombre se forma o se aniquila a sí mismo. En la armería del pensamiento forja las armas con las cuales se destruye a sí mismo. También labra los instrumentos con los cuales construye para sí mismo las celestiales mansiones de la alegría, la fortaleza y la paz. Éxito, amor, felicidad, satisfacción, riqueza. Si eso es lo que desea, está a punto de descubrir en qué forma sus raíces se desarrollan a partir de las semillas del pensamiento. Semillas que solo usted puede plantar ahora, que comprende esta gran verdad y que sabe que tiene el control de su propio destino. Todo lo que el hombre logra y todo lo que deja de lograr es el resultado directo de sus propios pensamientos. En un universo de un justo orden, en donde la pérdida de equilibrio significaría la total destrucción, la responsabilidad individual debe ser absoluta. La debilidad y la fortaleza de un hombre, su pureza y su impureza, son suyas y no de otro hombre. Él mismo las origina, nadie más, y solo él mismo puede alterarlas, jamás ningún otro. Su condición también es propia y no la del otro hombre. Su sufrimiento y su felicidad evolucionan desde su interior. Como piensa, así es. Como sigue pensando, así seguirá siendo. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno más débil, a menos que el débil esté dispuesto a recibir ayuda. Y aún entonces, el débil tiene que volverse fuerte por sí mismo, por su propio esfuerzo. Debe desarrollar la fortaleza que admira en el otro. Nadie sino él mismo puede alterar su condición. Ha sido costumbre que los hombres piensen y digan: muchos hombres son esclavos porque uno de ellos es un opresor. Debemos odiar al opresor. No obstante, en la actualidad hay entre unos cuantos, cuyo número va en aumento, una tendencia a invertir ese juicio y quienes declaran: un hombre es opresor porque muchos son esclavos. Debemos despreciar a los esclavos. La verdad es que el opresor y el esclavo colaboran en la ignorancia, y a pesar de que en apariencia se lastima el uno al otro, en realidad se lastiman a sí mismos. Un perfecto conocimiento percibe la acción de la ley en la debilidad del oprimido y en el mal uso de la fuerza del opresor. Un perfecto amor, el contemplar al dolor ocasionado por ambos estados, no condena a ninguno de los dos. Una perfecta compasión abraza tanto al opresor como al oprimido. Aquel que ha vencido la debilidad y ha alejado todo pensamiento egoísta no pertenece a la categoría del opresor ni a la del oprimido.
es un hombre libre. Un hombre solo puede elevarse, conquistar y realizarse elevando sus pensamientos. Únicamente puede permanecer como un ser débil, abyecto y miserable cuando se rehúsa a elevar sus pensamientos. Antes de que un hombre sea capaz de cualquier logro, incluso en las cosas mundanas, debe elevar sus pensamientos por encima de la esclavizante indulgencia animal. Quizá, para alcanzar el éxito, no tenga de manera alguna que renunciar a todo egoísmo y animalidad, pero, cuando menos, debe sacrificar una parte de ello. Un hombre cuyo primer pensamiento es una bestial indulgencia no sería capaz de pensar con claridad, ni de planear metódicamente. No podría descubrir y desarrollar sus recursos latentes y fracasaría en cualquier empresa. Puesto que ni siquiera ha comenzado por controlar sus pensamientos, no está en posición de controlar ningún asunto, ni de adoptar responsabilidades serias. No está preparado para actuar con independencia y subsistir solo, pero únicamente está limitado por los pensamientos que él mismo elige. No puede haber ningún progreso, ningún logro sin sacrificio, y el éxito de un hombre en el mundo será en la medida que sacrifique sus confundidos pensamientos animales y fije su mente en el desarrollo de sus planes y en el reforzamiento de su resolución y de su confianza en sí mismo. Y mientras más hacia lo alto eleve sus pensamientos, mientras más probó e íntegro se vuelva, más grande será su éxito y sus logros serán más bendecidos y perdurables. El universo no favorece al codicioso, al deshonesto o al vicioso, o a pesar de que en ocasiones superficialmente así parezca, ayuda al honesto, al magnánimo, al virtuoso. Todos los grandes maestros de todas las épocas lo han manifestado en diversas formas, y para comprobarlo y saberlo, un hombre solo tiene que perseverar en su lucha por ser cada vez más y más virtuoso, elevando sus pensamientos. Los logros intelectuales son resultado de pensamientos consagrados a la búsqueda del conocimiento o de lo bello y verdadero en la vida y en la naturaleza. Quizá tales logros en ocasiones pueden relacionarse con la vanidad y la ambición, pero no son la consecuencia de esas características. Son el fruto natural de un arduo y prolongado esfuerzo y de pensamientos puros y altruistas. Los logros espirituales son la consumación de las más sagradas aspiraciones, que vive constantemente concibiendo pensamientos nobles y elevados, y se deleita en todo lo que es puro y generoso. Llegará, tan cierto como el sol llega a su cenit y la luna a su plenitud, a adquirir una naturaleza prudente y noble, y se elevará hasta una posición de influencia y bienaventuranza. El logro de cualquier clase es la corona del esfuerzo, la diadema del pensamiento. Mediante la ayuda del dominio de sí mismo, de la resolución, la pureza, la probidad y el pensamiento bien encauzado, el hombre asciende con ayuda de la animalidad, la indolencia, la impureza, la corrupción y la confusión del pensamiento. El hombre desciende. Un hombre puede elevarse hasta un gran éxito en el mundo e incluso hasta las encumbradas alturas del reino espiritual y nuevamente descender hacia la debilidad y la vileza, cuando permite que se apoderen de él los pensamientos arrogantes, egoístas y corruptos. Las victorias alcanzadas gracias a los pensamientos sanos solo pueden conservarse por medio de la vigilancia. Muchos ceden una vez que han asegurado el éxito y muy pronto vuelven a caer en el fracaso. Todos los logros, ya sea en el mundo de los negocios, en el intelectual o en el espiritual, son resultado de un pensamiento positivamente dirigido. Están gobernados por la misma ley y corresponden al mismo método. La única diferencia estriba en el objeto del logro. Aquel que quiere lograr poco, tiene que sacrificar poco. Aquel que quiere lograr mucho, debe sacrificar mucho. Aquel que quiere llegar hasta lo alto, tiene que sacrificarse grandemente. Visiones e ideales. Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible está sostenido por lo invisible, de igual manera el hombre, a través de todas sus tribulaciones, pecados y vocaciones sórdidos, se alimenta de las bellísimas visiones de sus soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidarse de sus soñadores, no puede permitir que sus ideales se marchiten y mueran. Vive de ellos, los conoce como las realidades que algún día llegará a ver y a comprender. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sabio, esos son los hacedores del más allá, los arquitectos del paraíso. El mundo es bello gracias a que ellos han vivido. Sin ellos, acabaría por perecer la humanidad trabajadora. Quien dentro de su corazón alimenta una bella visión, un elevado ideal, algún día lo realizará.
Colón albergó la idea de otro mundo y lo descubrió. Copérnico alentó la visión de una multiplicidad de mundos y de un universo más vasto y lo dio a conocer. Buda contempló una visión de un mundo espiritual de belleza inmaculada y perfecta paz y se adentró en ese mundo. Aprecie sus visiones, aprecie sus ideas, aprecie la música que se agita dentro de su corazón, la belleza que se forma en su mente, la hermosura que envuelve sus más puros pensamientos, ya que de todo ello florecerán las condiciones más deliciosas. De ello surgirá un ambiente celestial. De ello, si tan solo se mantiene fiel a esos sentimientos, podría al fin construir su mundo. Desear es obtener, aspirar es lograr. ¿Recibirán acaso los deseos más ruines del hombre una completa medida de recompensa y sus más puras aspiraciones perecerán por falta de sustento? La ley no es así. Tal condición jamás podrá obtener un pide y recibirás. Sueñen cosas elevadas y así como sean sus sueños, así llegará a ser usted. Su visión es la promesa de lo que algún día será. Su ideal es la profecía de lo que al fin logrará contemplar al descorrer el velo. El mayor logro, en un principio y durante cierto tiempo, fue solo un sueño. El roble dormita en la bellota. El ave espera dentro del huevo. Y en la visión más elevada del alma se agita un ángel en su despertar. Los sueños son semilleros de realidades. Las circunstancias de su vida podrán ser desagradables, pero no lo serán durante mucho tiempo si sabe percibir un ideal y lucha por alcanzarlo. No puede viajar en su interior y permanecer inmóvil en el exterior. He aquí un joven interesante, intensamente agobiado por la pobreza y el trabajo, confinado durante largas horas en un insalubre taller, ignorante y carente de todas las artes del refinamiento, pero sueña en cosas mejores, piensa en inteligencia, en refinamientos, en gracia y belleza. Concibe una condición ideal de vida y desarrolla mentalmente. La visión de una libertad más amplia y de un mayor campo de acción se posesiona de una persona. El desasosiego lo incita a la acción y emplea todo su tiempo libre y todos sus medios, por muy reducidos que sean, en el desarrollo de sus poderes y recursos latentes. Muy pronto, su mente se ha alterado a tal grado que el taller ya no es capaz de tenerlo. Ha llegado a estar tan fuera de armonía con su mentalidad que lo elimina de su vida igual que se desecha una prenda de vestir, y con el incremento de oportunidades que se adaptan a la esfera de acción de sus aptitudes en expansión, supera esa etapa para siempre. Años más tarde vemos a ese joven como un hombre maduro. Lo encontramos como el amo de ciertos poderes mentales que esgrime con una influencia global y con una fortaleza casi sin paralelo. En sus manos sostiene las cuerdas de gigantescas responsabilidades. Habla, y aquí, que muchas vidas cambian. Hombres y mujeres escuchan ávidos sus palabras y remodelan su carácter, y lo mismo que el sol, se convierten en el centro fijo y luminoso alrededor del cual giran incontables destinos. Ha realizado la visión de su juventud, se ha identificado con su ideal. Y usted también, joven lector, llegará a realizar la visión, no el vano deseo de su corazón, ya sea ruin o hermoso, o una mezcla de ambas cosas, ya que siempre gravitará en dirección a aquello que en secreto ama más. En sus manos se depositarán los resultados exactos de sus propios pensamientos. Recibirá aquello que ha ganado, ni más ni menos. Cualquiera que sea su medio ambiente actual, caerá, seguirá allí o se elevará junto con sus pensamientos. Su visión, su ideal, será tan pequeño como el deseo que lo controla, tan grande como su aspiración dominante. Según las bellísimas palabras de Stanton Kirkham Davis, quizás se dedica a llevar la contabilidad, pero pronto empezará a caminar cruzando esa puerta que durante tanto tiempo le pareció como una barrera que lo separaba de sus ideales, para encontrarse delante de un auditorio, con la pluma todavía detrás de la oreja y dedos manchados de tinta, y allí, en ese preciso momento, dejará que salga a borbotones del torrente de su inspiración. Tal vez cuide un rebaño de ovejas y vagando llegue hasta la ciudad, bucólico y con la boca abierta. Seguirá caminando bajo la intrépida guía del espíritu hasta llegar al estudio del maestro, y después de algún tiempo, él dirá: ya no hay nada más que pueda enseñarte. Y ahora ese alguien que recientemente soñaba en grandes cosas mientras apacentaba a su rebaño, se ha convertido en el maestro. Abandonará la sierra y el cepillo de carpintero para echarse a cuestas la regeneración en el mundo. El imprudente, el ignorante y el indolente, al ver únicamente los defectos aparentes de las cosas y no las cosas mismas,
hablan de suerte, de fortuna y de azar. Cuando ven que un hombre se vuelve rico, declaran, ¿qué suerte tiene? Si ven a otro que ha llegado a convertirse en un intelectual, exclaman, ¡qué afortunado es! Y si observan el carácter piadoso y la gran influencia de otro, comentan, ¿cómo le ayuda el azar a cada momento? ¿No ven los intentos y fracasos, las luchas a que esos hombres han enfrentado voluntariamente a fin de adquirir experiencia? ¿No están enterados de los sacrificios que han hecho, de los denodados esfuerzos que han dedicado, de la fe que han ejercitado a fin de superar la aparentemente insuperable para realizar la visión de su corazón? ¿No saben de las tinieblas y de las congojas? Únicamente ven la luz y la alegría y a eso le llaman suerte. ¿No ven la larga y ardua jornada? ¿Solo contemplan la placentera meta y la llaman fortuna? No comprenden el proceso, sino que apenas perciben el resultado y lo llaman azar. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y también hay resultados, y la firmeza del esfuerzo es la medida del resultado. No lo es azar. Los dones, la fortaleza, las posesiones materiales, intelectuales y espirituales son los frutos del esfuerzo, son pensamientos llevados a su término, objetos logrados, visiones realizadas, la visión que glorifica en su mente, el ideal que entroniza en su corazón. Eso es lo que servirá de guía para estructurar su vida y en eso mismo se convertirá. Usted posee una poderosa fuerza que emplea, ya sea bien o mal, cientos de veces cada día. John Martin Coe. Lección 12. ¿Cómo hacer uso de su máxima facultad para cambiar su vida? Ahora ya sabe que cada curso de acción que tome tiene su origen como un pensamiento y que la suma de todas sus acciones es lo que produce la clase de persona que es. ¿Acepta el concepto de James Allen, que también fue el Buda, Sócrates, Mahoma y cientos de otros hombres sabios? Si así es, ¿puede explicar el gran misterio de por qué no todos somos felices, sanos y ricos? Hubo una persona capaz de hacerlo, y lo explicó en fascinante libro, Your Greatest Power. J. Martin Coe fue publicista y distribuidor de inspirados libros sobre la autoayuda durante la primera mitad de este siglo, y entre las publicaciones se encuentran dos de sus obras clásicas, de Napoleon Hill, The Law of Success y Think and Grow Rich, ambas de las cuales disfrutará en lecciones posteriores. De acuerdo con el señor Coe, quienes fracasan, quienes se revuelan en un sentimiento de autocompasión y quienes constantemente se quejan, lo hacen porque no logran emplear la facultad más grande que poseen, o bien hacen un mal uso de ella, con resultados desastrosos que ocasionan una gran aflicción en sus propias vidas y en las de las personas a su alrededor. Ya que usted, y nadie más que usted, está a cargo de su mente, también ejerce plena soberanía sobre esa gran facultad y se le emplea sabiamente, no podrá evitar el convertirse en un ser mejor, tanto en su negocio como en su vida personal. Hay grandes posibilidades de que usted repase esta lección una y otra vez durante los meses por venir, solo para recordar una simple ley de la vida que todos deberíamos conocer, pero que desafortunadamente muchos no conocemos. Usted es poseedor de una facultad grande y maravillosa. Esa facultad, cuando se aplique en la forma adecuada, le brindará confianza en vez de apocamiento, tranquilidad en vez de confusión, serenidad en vez de inquietud y paz mental en vez de congoja. Millones de personas se quejan de su suerte, hastiados de la vida y de la forma en que suceden las cosas, sin comprender que son poseedoras de una grandiosa facultad que les permitirá renovar su vida. Una vez que usted conozca esa facultad y empiece a emplearla, podrá cambiar toda su vida y lograr que sea tal cosa y como le agradaría que fuese. Una vida que se ha visto colmada de pesadumbres puede convertirse en una vida plena de alegría. El fracaso puede convertirse en éxito, en donde otrora la pobreza dominaba la vida de un individuo. Esa pobreza puede trocarse en prosperidad. El apocamiento puede convertirse en confianza. Una vida de desengaños puede llegar a convertirse en una vida de interesantes experiencias y asociaciones agradables. El temor puede transformarse en libertad. Demasiadas veces, a medida que transcurre la vida, una persona quizás se enfrentó a un sinnúmero de reveses. Tal vez tropezó con una serie de dificultades, incluso pudo verse obligada a luchar con diversos problemas. Antes de que pase mucho tiempo, adopta la actitud de que la vida es difícil, de que la vida es una constante lucha y de que las cartas no la han favorecido al barajarlas. De manera que no tiene caso luchar, no se puede ganar. Entonces ese mismo individuo se derrumba,
plenamente convencido de que no importa lo que haga, no resultará bien. Derrotado en su propio deseo de triunfar en la vida, por último se vuelve a sus hijos, con la esperanza de que para ellos las cosas resulten diferentes. En ocasiones eso puede ser una solución, pero a veces los hijos van a parar a la misma forma de vida del padre. Muchas veces el individuo llega a la conclusión de que solo hay una salida, y por último pone fin a su vida. Por propia mano se suicida. No obstante todo ese tiempo, el individuo es incapaz de descubrir esa facultad tan grande que cambiará su vida. No la reconoce, ni siquiera está enterado de su existencia. Contempla a millones de otros seres que luchan en la misma forma en que lo hace y decide que así es la vida. Raimundo de Ovies cuenta la historia del único libro que se salvó durante el incendio de la magnífica biblioteca de Alejandría. Pero no se trataba de un libro importante, de manera que un hombre de escasos recursos que apenas sabía leer lo compró pagando por él unas cuantas monedas de cobre. No era muy interesante y no obstante en su interior había algo de lo más valioso. Era una delgada tira de pergamino en la cual estaba escrito el secreto de la piedra de toque. La piedra de toque era un pequeño guijarro que podía convertir en oro puro cualquier metal común. El escrito explicaba que se encontraba en las playas del Mar Negro y haciendo entre miles y miles de otros guijarros que tenían un aspecto exactamente igual. Pero el secreto era el siguiente: la verdadera piedra se sentiría caliente al tacto, en tanto que los guijarros ordinarios eran fríos. Así que el hombre vendió sus escasas pertenencias y después de comprar unas pocas provisiones, acampó en la playa y empezó a examinar los guijarros. Tenía un plan. Sabía que al recoger los guijarros ordinarios y volverlos a tirar porque estaban fríos, tal vez recogería el mismo guijarro cientos de veces. De manera que cuando tocaba uno que estaba frío lo arrojaba al mar. Pasó todo un día haciendo esto, pero ninguno de los guijarros era la piedra de toque. Después transcurrió una semana, un mes, un año, pero no lograba encontrar la piedra de toque. A pesar de ello, continuó así un día tras otro. Recogía un guijarro, estaba frío, lo arrojaba al mar y así una y otra vez. Pero una mañana recogió un guijarro y lo sintió caliente y lo arrojó al mar. Había desarrollado de tal manera el hábito de arrojarlos todo al mar y tanto se había arraigado en el que cuando encontró el que deseaba, aún así lo arrojó al mar. ¿Cuántas veces hemos estado en contacto con nuestra gran facultad y no la hemos reconocido? ¿Cuántas veces hemos tenido esa facultad tan grande justo en nuestras manos y la hemos arrojado? Porque no la reconocimos. ¿Cuántas veces la hemos tenido delante de nuestros ojos? ¿Cuántas veces hemos visto que esa grandiosa facultad queda demostrada justo delante de nosotros? Y a pesar de ello, no la vimos con todas sus posibilidades, con todos sus prodigiosos efectos. Esta es la razón por la cual hemos dedicado todo este libro a esta admirable facultad, la máxima facultad que posee el hombre. Antes de hablarles de cuál es la gran facultad del hombre, queremos que se enteren de un incidente que ocurrió en África. Había un explorador que se internó en lo más denso de la selva africana, llevando consigo un número de baratijas para obsequiarlas a los nativos. Entre algunas de las chucherías que llevaba había 2 espejos de gran tamaño, que alcanzaban a reflejar la imagen completa de un hombre. Instaló esos 2 espejos recargados en 2 árboles diferentes y después se sentó para charlar con sus hombres sobre la expedición. De pronto el explorador observó que uno de los nativos se aproximaba al espejo llevando una lanza en la mano. Al mirar en dirección al espejo contempló su propia imagen reflejada y empezó a clavar la lanza en su oponente del espejo, como si se tratara de un enemigo, tratando de darle muerte. Por supuesto, rompió el espejo en 1000 pedazos. Mientras tanto, el explorador se encaminó hacia el sitio en donde se encontraba el hombre y le preguntó por qué había roto el espejo, a lo cual el nativo replicó: él querer matarme, yo matarlo primero. El explorador le explicó que el espejo no está destinado a ese fin y entonces lo condujo hacia el segundo y le aclaró las cosas. Mire, el espejo es un objeto gracias al cual puedes ver si tu cabello está bien peinado, si la pintura de tu rostro luce bien. Para ver lo arrogante o musculoso que eres, la respuesta del salvaje fue: yo no saber.
Sucede lo mismo con millones de personas. Pasan por la vida luchando contra la vida, esperan librar una batalla en cada recodo del camino y así sucede. Esperan contar con enemigos y ciertamente los tienen. Esperan tropezar con una dificultad después de otra y esa es precisamente la forma en que suceden las cosas. Si no es una cosa es otra, siempre hay algo. Y así ha sido y seguirá siendo para millones de personas incapaces de reconocer esa gran facultad del hombre. Esa facultad tan grande que podría cambiar por completo a nuestro mundo permanece tan oculto como los diamantes lo estaban de las miradas del agricultor que lo tenía en su propio patio. Millones de personas seguirán llevando una vida simple, ordinaria y miserable, porque esa facultad tan grande los rehuye y jamás han sido capaces de darle alcance. No se puede luchar contra la vida. Usted lo ha intentado, millones de personas lo han intentado y han fracasado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que debemos comprender la vida si queremos sacarle el mejor partido. La parte más sorprendente de esta facultad es que todos y cada uno de nosotros podemos hacer uso de ella. No requiere ningún entrenamiento o educación especiales. No se trata de una facultad que requiera aptitudes especiales para lograr que funcione con éxito. No se trata de una facultad que alguien reclame especialmente para sí mismo, ni siquiera de riqueza o prestigio para hacer que funcione. Es una facultad que se concede a todo ser humano en el momento de nacer, sin importar si es rico o pobre, si ha alcanzado o no el éxito o si nació o no en el barrio más pobre de una gran ciudad. Mientras más pronto aprendas a reconocer esta facultad, más pronto llegaremos al camino principal y permaneceremos en él. Mientras mayor será el número de personas que lleguen al camino principal sin apartarse de él, mayor sería la esperanza que surge en el corazón de los demás, animándolos a seguir este sano patrón de vida. Millones de personas son incapaces de comprender que cuando entran a una zapatería pueden elegir entre comprar un par de zapatos negros o comprar un par de zapatos cafés, que cuando visitan una tienda de ropa pueden elegir entre comprar un vestido claro o uno de color oscuro, que cuando encienden la radio pueden elegir sintonizar esta estación o bien pueden elegir sintonizar otra estación, que cuando van a una nevera pueden elegir entre pedir un helado de chocolate o refresco de piña, que cuando van al cine pueden elegir entre ir a un cine de vecindario o ir a uno que se encuentra en el centro de la ciudad. Sí, es verdad, si usted elige cuando sale de vacaciones ir a la playa en vez de a las montañas, es usted el que optó por esa elección. Cuando adquiere un vehículo, usted elige comprar un automóvil de determinada marca o bien elige comprar un automóvil de otro fabricante. En otras palabras, la máxima facultad que posee una persona es la facultad de elegir. Sí, usted posee esa facultad. No importa cuáles sean sus creencias religiosas, es usted quien elige los zapatos, el automóvil, el programa de radio, la película, las vacaciones o su pareja. Posee esa facultad. No había nada ajeno a usted que lo obligara a hacer la elección que hizo. Lo hizo porque esa fue su elección e hizo esa elección porque así lo quiso. Si la elección fue desafortunada, entonces, por supuesto, tratamos de culpar de ello a algo o a alguien. Así, algunas personas dirán, fue la voluntad de Dios, pero ¿en verdad lo fue? Probablemente todos ustedes estén familiarizados con el viejo adagio, ayúdate y Dios te ayudará. No importa cuáles sean nuestras creencias acerca de Dios, es verdad que Dios concede a todos y cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres, el derecho de ayudarse a sí mismos, o en otras palabras, el derecho de elegir. Si elegimos comer en tal cantidad que enfermamos, ¿a quién debemos culpar? Si elegimos conducir nuestro vehículo a tal velocidad que no podamos controlarlo, ¿a quién debemos culpar? Si elegimos hacer gala de una personalidad detestable y desagradable, ¿a quién debemos culpar? Si tratamos de ser el hombre o la mujer más ricos del vecindario y nos convertimos en inválidos, ¿a quién debemos culpar? Si hemos fallado al ser incapaces de aprender a vivir, ¿a quién debemos culpar? ¿A Dios? Ah, no, Dios nos ama, no lastima a nadie. Somos nosotros mismos los que nos lastimamos con el mal uso de esa gran facultad que Dios nos concedió, la facultad de elegir. Usted es una persona valiosa, útil e importante, a pesar de que sus circunstancias actuales le hagan sentir lo contrario. James W. Newman. Lección 13.
cómo incrementar su propia estimación y desarrollar la confianza en sí mismo. El único acontecimiento que puede controlar en todo el mundo es aquello que está pensando y sintiendo en el presente instante. Pero con eso es suficiente. Es todo lo que necesita controlar. Estas palabras surgieron de la pluma de James W. Newman, cuyos seminarios PACE, Personal and Company Effectiveness, efectividad personal y de la compañía, y han tenido un efecto muy profundo y positivo en cientos de miles de hombres y mujeres de todas las edades y de muchas naciones que se interesan en el éxito. En su libro Release Your Brakes, que ha sido un gran éxito de venta y del cual se ha tomado esta lección, este miembro de nuestra facultad, poseedor de múltiples talentos, emplea una analogía que todos podemos entender. ¿Alguna vez ha conducido su automóvil con el freno de mano puesto? Supongo que la inmensa mayoría de nosotros, que maneja desde hace algún tiempo, alguna vez ha pasado por esa experiencia. Recuerde algunas ocasiones en las que al llegar a mi punto de destino estiré el brazo para poner el freno de mano, solo para descubrir que estuvo puesto todo el tiempo que manejé el vehículo. Qué manera tan ridícula de manejar un automóvil. No obstante, sin darse cuenta de ello, o en forma deliberada, usted avanza por la vida frenando parcialmente. Los caballos de fuerza están allí, pero hay vastas áreas de potencial que permanecen bloqueadas, embotelladas, restringidas para una aplicación efectiva. ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Le agrada la persona que cree ser? Como puede ver, seguimos haciendo referencia a su mente y a sus pensamientos. Si su propia estimación, la imagen que tiene de sí mismo, se encuentra en el lado más bajo de la escala, entonces con toda probabilidad está conduciendo con los frenos puestos. Y eso es algo que no está permitido en esta universidad. ¿Qué piensa de su dignidad e importancia como ser humano? Ese sentimiento, el del nivel de su propia estimación, es una de las estructuras de actitudes más fundamental y vital de todo su sistema de su realidad. Un nivel elevado de la propia estimación es común denominador casi universal de la excelencia. Un mecanismo liberador que permite que su potencial fluya fácil y libremente. Usted ha desarrollado un patrón de verdad acerca de su valía, como una parte de su autoimagen, y tiende a comportarse en una forma que vaya de acuerdo con esa actitud. Su sentido de la propia estimación empezó a desarrollarse durante los primeros años de su vida. Cuando era muy pequeño, recibió un sinnúmero de mensajes y señales de sus padres y otros expertos acerca de la clase de persona que era usted. Algunas de esas señales eran sumamente positivas, de amor, alentadoras y fortalecedoras. Te amo. Eres un gran chico. Me alegro de que formes parte de nuestra familia. Algunos mensajes de esas personas que tuvieron tanta importancia para usted durante su infancia quizá no fueron tan positivos. Levanta los pies, torpe. ¿Por qué hiciste algo tan estúpido como eso? Pero, he aquí un punto muy importante. Lo que cuenta no fue solo la clase de mensajes que recibió, sino lo que hizo con esos mensajes. Considere esto con sumo cuidado. Lo que contó no fue lo que dijeron esas otras personas, esos expertos, esas representaciones de la autoridad. Por lo menos no contó tanto como lo que usted pensaba y sentía en su interior acerca de lo que percibía. Eso es lo que fundamentó su nivel de propia estimación. Su propio sentimiento personal y único de dignidad se inició durante sus primeros años. De acuerdo con su propio proceso de programación, desde entonces ha seguido reforzándolo y revisándolo con sus pensamientos y sentimientos acerca de sí mismo a un nivel consciente. Su nivel actual de propia estimación es el resultado acumulado de las piedras constructivas y negativas que sus pensamientos y sentimientos han depositado sobre esa escala desde el momento en que nació. La propia estimación es cuestión de grados. No es posible tenerla o no tenerla. Usted se encuentra en algún punto de una escala que varía desde lo muy negativo hasta lo muy positivo, desde un nivel bajo de propia estimación hasta uno elevado. La persona que sobresale, la persona cuyo desempeño es elevado la mayor parte del tiempo, tiende a funcionar hacia el extremo superior de la escala y casi constantemente experimenta una sensación muy real, honesta y positiva de su valía y mérito personales. La persona que se encuentra en el extremo inferior de la escala está convencida de que es un ser inútil, insignificante y nada agradable. Se siente insegura de sus habilidades, ansiosa de permanecer lo más cerca posible de su hogar, de hacer cosas que le son conocidas y fáciles. Sabe que no hay grandes posibilidades de que llegue a ser algo verdaderamente útil.
se muestra incómoda cuando alguien le dirige un cumplido o una alabanza, siente que tiene un control mínimo sobre su futuro y está segura de que las cosas empeorarán más adelante. Desafortunadamente, en este mundo hay un gran número de personas que viven con esa clase de autoimagen, que genuina, honesta y profundamente piensan en esa forma acerca de sí mismas. Por muy negativo que esto pueda ser, para muchas personas simplemente así son las cosas. Es muy fácil entender en qué forma esa clase de realidad aplica los frenos a la efectividad de una persona. Mientras reflexiona en lo que debe sentirse cuando se posee un nivel tan bajo de propia estimación, piense también en la clase de mensajes o señales que podría recibir una persona de otros seres humanos importantes en su vida, en su mismo medio ambiente, y que podrían estimular los pensamientos y sentimientos a un nivel consciente, los cuales al acumularse se desarrollarían hasta llegar a esa clase de perfil de la autoimagen, la clase de procesos de charla con uno mismo o de pensamiento interno que reforzaría una realidad tan negativa acerca del propio yo. Ahora analicemos un nivel más positivo de la propia estimación. ¿Cómo se siente? Profunda y honestamente y en lo más hondo de su interior en lo que se refiere a su yo. Una persona que se encuentra en el extremo más elevado de esta escala, valiosa e importante, digna de respeto y consideración, capaz de influir en los demás. La persona que posee un elevado nivel de propia estimación disfruta realizando nuevas tareas que le ofrecen un desafío y espera que en el futuro las cosas resulten bien. Este es un poco más alentador y espero que para usted le sea más fácil identificarse con esta última actitud. Advierte que propia estimación no es lo mismo que confianza en sí mismo. Pueden tener una gran confianza en sí mismos en un área determinada o respecto a una actividad particular, aun cuando su nivel general de propia estimación sea bastante bajo. Por otra parte, una persona puede tener un elevado nivel de propia estimación y a pesar de ello carecer de confianza en sí mismo en áreas específicas, como por ejemplo hablar en público o pintar un cuadro. La confianza en uno mismo se enfoca más estrechamente hacia una habilidad particular o un tipo de situación. La propia estimación es un sentimiento más profundo que se tiene acerca de sí mismo, acerca de la propia valía como persona. Si posee una base sólida de su propia estimación, es mucho más probable que llegue a desarrollar la confianza en su habilidad de manejar diversas habilidades y circunstancias. Precisamente ahora, se encuentra en algún punto en la escala de 0 a 100 de nivel negativo o positivo de propia estimación. Durante unos momentos, pregúntese a sí mismo si resultaría provechoso, útil y deseable tratar de ascender en esa escala, de avanzar en dirección a una apreciación más precisa, más válida y más honesta del verdadero mérito. Valía importante que si posee, si es capaz de aceptar la posibilidad de que genuinamente puede ser un ser humano digno y valioso, entonces no sería muy provechoso emprender una acción deliberada para avanzar en dirección a una mayor autoaceptación, hacia un sentimiento más honesto de su valía personal. Y aquí algunas formas de hacerlo, algunas técnicas o métodos muy simples que puede poner en práctica de inmediato y que lo llevarían en esa dirección. El primer método es simplemente una aplicación práctica de la imaginación constructiva. Empiece por establecer una afirmación positiva acerca de su propio mérito e inclúyala en su lista de imágenes que refuerza cada día. Defina con exactitud lo que para usted significa la propia estimación. Después tradúzcalo en una afirmación. Un ejemplo de esto es: siento agrado y respeto hacia mí mismo. Soy una persona digna y valiosa. A medida que trabaje en esta afirmación, experimente en su imaginación cómo se sentiría al encontrarse en una situación real, sabiendo que es un ser humano de mérito, valioso e importante. Podría tratarse de una reunión del personal de su compañía, de una fiesta, de una salida con la familia o de una entrevista de ventas. Proyéctese hacia ese acontecimiento y deje que el sentimiento de la propia estimación fluya a través de todo su sistema. Puede volver a experimentar algún acontecimiento en el que se sintió muy complacido consigo mismo, reforzando así esa experiencia positiva. O bien, piense en una situación en la cual se sintió mal por la forma en que manejó las cosas y revívala en su imaginación a un nivel más positivo. Maneje bien todo el cuadro y siéntase satisfecho consigo mismo. Experimente el fervor cálido y gozoso de orgullo y la satisfacción. Otra forma de ascender en la escala de la propia estimación es decidir que pasará un poco más de tiempo recreándose en sus éxitos, en las cosas de las cuales se siente satisfecho de haber hecho, y menos tiempo agobiándose con sus errores y fracasos.
Cuando desempeñe una buena labor, enorgullezcase de ello. Eso no solamente incrementa la probabilidad de que llegue a repetir su excelente desempeño, sino que también lo ayudará a sentirse más satisfecho de sí mismo como persona. Cuando las cosas salen mal, todavía seguirá haciéndolo. Evite caer en la tentación de revolverse en el error o en el fracaso. Hay todo un mundo de diferencia entre haber fallado y ser un fracasado. Una gran diferencia entre haber hecho algo mal y ser malo. Hay un par de frases sumamente útiles que pueden servirle como un instrumento antirresbalante. Si quiere hacer uso de ellas, no hay ninguna magia en ellas, pero fácilmente podrían ayudarlo a cambiar de velocidad y avanzar desde reprenderse a sí mismo, revolcándose en el error, hasta una clase de programación más positiva. La próxima vez, cuando algo le salga mal, reconozca lo que ha sucedido. Acepte el error y después cambie su rumbo hacia el pensamiento de cómo manejará esa clase de situación si alguna vez llegue a presentarse de nuevo. De ninguna manera trato de sugerir que sea deseable o útil hacer caso omiso de sus errores o sus fracasos. Ciertamente, en ocasiones tropezará o hará algo que simplemente no resulta del todo bien. Habrá veces en las que no cerrará esa venta o no representará su papel de acuerdo con las especificaciones. Tal vez le diga algo uno de sus hijos o a su cónyuge, que más adelante comprende que en realidad no era lo que trataba de decir, o que no era esa forma en que quiso decirlo. Cuando eso suceda, tiene una elección. Puede recriminarse el error, sintiéndose incómodo y pensando, oh vaya, si soy estúpido. O bien constantemente hago cosas como esta, ¿qué es lo que pasa conmigo? Disminuyendo así su nivel de propia estimación. O de lo contrario, puede usar el error para desempeñar un mejor labor en el futuro. En vez de abatirse pensando en lo terrible que fue eso, en lo tonto que fui, o en qué torpe fui, considere esa situación particular y piense, bueno, eso no resultó del todo bien, la próxima vez lo manejaré en una forma diferente. Preprograme su sistema, de manera que si volviera a surgir la misma clase de situación, esté preparado para manejarla en una forma más productiva y más efectiva. Cuando se sienta tentado a colgarse del cuello una etiqueta negativa, hay otra frase muy útil que puede ayudarlo a recordarse a sí mismo: el hecho de que se encuentra sometido a un constante cambio. Hasta ahora, en vez de declarar simplemente soy incapaz de pronunciar un discurso, será más exacto y más útil cambiar a hasta ahora. Para mí nunca ha sido fácil hablar delante de un auditorio. Está sometida a un constante cambio y no hay razón alguna por la cual la forma en que ha hecho las cosas en el pasado sea la misma forma en que las hará en el futuro. Es muy importante permitir que sus pensamientos y sentimientos acerca de sí mismo avancen en una dirección positiva durante los últimos minutos por la noche, justo antes de conciliar el sueño. Creo que es muy probable y sumamente trágico que cientos de miles, quizás millones de personas permanezcan en el lecho durante 30 minutos o una hora cada noche, pensando, repasando, volviendo a experimentar todas las cosas que hicieron mal durante el día, garantizando así virtualmente que volverán a repetir en la misma forma. Los momentos justo antes de conciliar el sueño son muy especiales para asegurarse de dirigir sus pensamientos hacia las cosas que han causado satisfacción al hacerlas, o hacia las actividades que prevé para el futuro. Y aquí otra forma en la cual sería posible reforzar, desarrollar e intensificar su nivel personal de propia estimación. Puede establecer sus propios sentimientos de mérito. Varía importancia al esforzar y fortalecer la propia estimación de los epiorganismos de los cuales forma parte. Piense en su familia, en el departamento en donde trabaja o en algún otro grupo al cual pertenezca. Cada uno de los miembros del grupo tiene determinados sentimientos acerca de la valía o importancia de ese epiorganismo. Y cuando usted suma todas esas actitudes, tendrá una actitud de grupo. ¿Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos? Su familia tiene un nivel de propia estimación. Mamá tiene determinados sentimientos acerca de la familia. Papá tiene otros. Judith, María, Juan. Cada uno de los miembros de la familia tiene determinados sentimientos acerca de nuestra familia. Si son afortunados, forman parte de una familia que posee un elevado nivel de propia estimación, en la que la actitud que prevalece es: qué sitio tan fantástico para vivir. O bien, me siento orgulloso y feliz de formar parte de esta familia. Siento lástima por las personas que no tienen una familia como la mía. Todos nos queremos. Hacemos juntos muchas cosas y nos comunicamos unos con otros. ¡Qué familia tan admirable!
Es muy probable que cualquier potencial que exija en el seno de esa familia fluya en una forma sencilla y natural. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia nos tropezamos con familias en las cuales la actitud que prevalece es la de ¿cómo podríamos salirnos de este equipo? Ciertamente esa actitud nos dice algo acerca del nivel de propia estimación de esa personalidad del grupo, y es muy probable que cualquier potencial que exista en el seno de ese grupo esté estrechamente encerrado. Tienen los frenos puestos. Considere cuando se aplica en el caso de una compañía. Tal vez usted forma parte de una compañía o de cualquier otra organización en la cual la actitud prevaleciente es un lugar excelente para trabajar. Realmente me agrada estar aquí. Colaboro con personas extraordinarias. Hacemos cosas importantes y las hacemos bien. El nivel de propia estimación de su grupo se encuentra en algún punto de la escala entre el inferior y el superior. Si se encuentra en la gama más baja de la escala, quizás sería provechoso por lo menos poner manos a la obra y hacer todo lo posible para ascender. Considere esto con sumo cuidado. Puede ver que será su propio beneficio y provecho ayudar a que el grupo se sienta más satisfecho de sí mismo. Por lo menos hay dos formas importantes de hacerlo, en bien de su propio interés. En primer lugar, encontrará que es mucho más fácil alcanzar sus propias metas si los grupos en el seno de los cuales vive y trabaja funcionan en una forma efectiva. En segundo lugar, cuando usted sabe que forma parte de un equipo ganador, se sentirá más satisfecho consigo mismo, y eso le ayudará a liberar de sus propias habilidades. ¿Qué tan valioso sería para el atajador del equipo de fútbol americano dirigirse al grupo de jugadores entre una y otra jugada y decirle a todos sus compañeros de equipo: vaya, somos un puñado de idiotas? Si alguna vez ha jugado integrando cualquier clase de equipo atlético, sabrá lo dramáticamente productivo que es alguien de ese equipo. Lo anime. Es algo contagioso. Antes de darse cuenta de ello, todos se muestran más enérgicos, mejor coordinados y con deseos de ganar el partido. Esa oleada de charlas positivas con uno mismo en el seno del equipo y los sentimientos resultados se incrementan las posibilidades de lograr la victoria. Debido a que nuestra cultura, el mundo atlético es tan visible, es muy sencillo ver cómo funciona un proceso como este en un equipo de atletas profesionales. ¿Qué sucede cuando a un jugador lo promueven al mejor equipo de la liga mayor? Ya sea que se trate de béisbol, hockey, baloncesto o fútbol, cuando ese jugador viste el uniforme del equipo, campeón, mejora su desempeño. El simple hecho de saber que es suficientemente bueno para que lo hayan enviado a jugar con el mejor equipo lo hacen caminar más erguido y jugar mejor. El nuevo uniforme no cambia su potencial. Estimula una secuencia de pensamientos y sentimientos que lo obligan a soltar los frenos. También puede observarse el mismo fenómeno en ciertas ramas del ejército. Algunas unidades saben que son de lo mejor y actúan de acuerdo con ello cuando traban combate con el enemigo. En todas las ramas de la industria hay compañías que tienen ese mismo ambiente de un nivel elevado de propia estimación, y no es ninguna coincidencia que vayan a la vanguardia, atrayendo al mejor personal que tienen sus competidores. Examine de cerca esta idea, nuevamente desde su propio punto de vista egoísta. Vea si no sería provechoso que pasará un poco más de tiempo reforzando los sentimientos positivos acerca de su grupo. Estudie su posible aplicación en el caso de su familia, su equipo de boliche, su compañía, su departamento, su club de servicios, su asociación comercial, iglesia o sinagoga, su comunidad y su país. Cualquier cosa que pueda hacer, decir o expresar de cualquier manera que refuerce sus buenos sentimientos acerca del grupo en el seno del grupo mismo, ayudará a ese grupo a funcionar mejor, a alcanzar metas con mayor facilidad, y a usted lo ayudará a llegar más rápido hasta donde quiere ir. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que se sentó a la mesa a la hora de la cena y se dirigió a la familia diciendo: me siento realmente orgulloso de formar parte de esta familia? Creo que en verdad somos una familia extraordinaria. No lo diga menos que realmente lo sienta, pues si así es, ¿por qué no manifestarlo? Tal vez se sienta un tanto incómodo la primera vez. Eso data de cierta programación durante su infancia, algo acerca de no expresar las propias emociones, pero adelante, suelte ese freno. Cuando experimente un sentimiento positivo acerca de su grupo, manifiéstelo. Estoy seguro de que disfrutará de los resultados. Cuando el grupo hace algo mal, emplee las palabras la próxima vez para evitar mantenerse en el error y reforzarlo.
Cuando los demás miembros del grupo caigan en la trampa de decir, eso es muy nuestro, siempre estamos estropeándolo todo, intervenga suavemente con una pregunta. ¿Qué podríamos hacer para manejar en forma más conveniente situaciones como esta en el futuro? Ayude a que el grupo encuentre alguna forma de cambiar los procedimientos conducentes a esta dificultad, de manera que haya menos probabilidades de que se repita. Las naciones también poseen sus niveles de propia estimación porque sufren un cambio constante, igual que sucede con los individuos. Una mirada retrospectiva recorriendo las páginas de la historia revelará algunos ejemplos dramáticos del flujo y reflujo del nivel de la propia estimación de varias naciones y de la relación entre la forma en que un país pensaba acerca de sí mismo y de su habilidad para hacer uso de cualquier potencial que él haya poseído. Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Israel, Japón, México. A medida que piensa en cada uno de estos países, puede ver cómo ha cambiado el nivel nacional de la propia estimación y qué forma eso ha afectado el progreso, la productividad y la efectividad de los ciudadanos de cada uno de esos países. ¿Qué tan valioso sería para nuestro país y para usted como ciudadano de ese país el hecho de hablar de todas las cosas que hemos hecho mal y reforzarlos? ¿No sería más útil deleitarnos en el increíble éxito de nuestra nación, sintiéndonos satisfechos por ello? En todas aquellas áreas en las que hemos fracasado, ¿qué podemos hacer para corregir el sistema de tal manera que si alguna vez llegamos a tropezar con una situación similar, tengamos mayores probabilidades de manejarlas bien? Ahora, echemos un vistazo a la forma en que puede ayudar a los demás a reforzar sus sentimientos de propia estimación. Esta puede ser la forma más emocionante y productiva de desarrollar sus propios sentimientos de mérito y valía. Una de las peculiaridades más interesantes de este mecanismo básico de liberación es que mientras más tenga usted que ofrecer a los demás, más recibirá. Mientras más refuercen, intensifiquen y apuntalen la propia estimación de las demás personas que viven en su mundo, usted experimentará un mayor agrado hacia sí mismo. También sucede lo mismo a la inversa y quizá en una forma más obvia. Cualquier cosa que yo haga para que usted experimente un sentimiento de disgusto hacia usted mismo, creará en mi interior un perturbador sentimiento acerca de mí mismo. De manera que una de las formas en que puede desarrollar su nivel de propia estimación es ayudando a los demás a que desarrollen y refuercen el suyo. Y en este proceso hay un beneficio adicional. Al proporcionarles a los demás la oportunidad de testificar los sentimientos positivos que puedan tener acerca de sí mismos, usted enriquecerá su medio ambiente. Haga una breve pausa y piense en la docena de personas más importantes en su vida. Esas personas con las que vive, trabaja y tiene un contacto frecuente a un nivel social. ¿Quiénes son los 12 seres humanos más importantes y significativos en su mundo? La lista podría incluir a su cónyuge, sus hijos, las personas con quienes colabora estrechamente en su actividad profesional o vocacional, a sus amigos íntimos o a sus vecinos. Piense un momento en esas personas y hágase la siguiente pregunta. ¿Qué significaría para mí si el mes venidero estos individuos honesta y profundamente experimentarán un mayor agrado hacia sí mismos? ¿Qué significaría eso para usted? ¿Sería algo útil y provechoso o sería algo nocivo y desagradable? ¿Sería algo positivo o negativo si esas personas con quienes interactúa cada día, esas personas con las que tiene un contacto diario, ascendieran en esa escala de la propia estimación y realmente experimentarán un mayor agrado hacia sí mismas? Estoy seguro de que a medida que piense en esta idea verá que la vida es mucho más sencilla cuando trata con personas que tienen un elevado nivel de propia estimación. En vez de trabajar o de vivir con personas que se muestran a la defensiva, introvertidas, inclinadas a culpar a los demás, tendría una relación más franca, honesta y confiable con metas que se fijen mutuamente y con una comunicación más directa. Suceden cosas mucho más emocionantes y positivas cuando las personas que poseen una abundancia de propia estimación colaboran juntas. Inténtelo. Propóngase un proyecto para el próximo mes. Seleccione a las personas específicas con las que tiene un contacto regular y frecuente y decida que hará todo lo posible para ayudar a esos individuos a que genuina y honestamente se sientan más satisfechos consigo mismos. ¿Cómo puede lograrlo? Dedicando más tiempo y esfuerzo, alabándolos y menos tiempo y esfuerzo humillándonos.
Hay un ejercicio que tal vez quiera intentar y que surge de una de nuestras conferencias juveniles de PACE. Uno de los programas más importantes y emocionantes que ofrece mi organización es una conferencia para adolescentes en la cual exploramos toda la estructura del PACE, tal y como se aplica en el caso de los jóvenes. Durante el verano de 1968, uno de los participantes en un programa juvenil de PACE creó este ejercicio llamándolo el juego de no humillar. La forma de jugarlo es simplemente llevando cuenta del tiempo que puede pasar sin humillar a nadie. ¿Puede hacerlo durante 15 minutos? ¿Durante una hora? Tal vez no sea tan fácil como parece. Las reglas prohíben humillar a nadie en voz alta, incluyendo a usted mismo, aun cuando solo sea en broma. Queda descartada la humillación en broma, porque normalmente hay una aguda púa unida a ella. Ciertamente es posible bromear con alguien en una forma cordial y cariñosa, pero a fin de descartar la posibilidad de que la humillación en broma sea simplemente una forma astuta de deslizar una pequeña puya, evítela mientras practique este juego. Lo que es más, este es un proyecto individual, personal y privado. No comenten con nadie lo que está haciendo. Solo lleve cuenta del tiempo para ver cuánto puede resistir. Únicamente estará trabajando sobre sí mismo. Si le llama la atención a otra persona, diciendo que acaba de humillar a alguien, eso en sí es la humillación, aun cuando usted sea la persona atacada. Cuando averigüe cuánto tiempo puede permanecer sin humillar a nadie, vea entonces si puede romper su propio récord. Y vea si la siguiente vez logra hacerlo durante un periodo más prolongado. Al mismo tiempo, desarrolle el hábito de ensalzar a los demás en vez de humillarlos. Vea lo que sucede si en vez de destruir indiciosamente a sus semejantes, puede reforzar sus buenos sentimientos acerca de sí mismo. Manténgase alerta a los sentimientos positivos que tenga hacia otra persona. Esté consciente de lo que sucede en su interior y cuando experimente una sensación de admiración, preocupación o cariño hacia otra persona, adelante, exprese ese sentimiento. Se sentirá encantado con los resultados. A medida que pase un poco más de tiempo ensalzando a los demás y menos humillándolos, no solo estará mejorando el ambiente en donde vive, sino que también se encontrará con que experimenta un mayor agrado hacia sí mismo. Así estructurará sus sentimientos de la propia estimación a medida que desarrolla la habilidad de reforzar las cualidades positivas de los demás. En su trato con otros seres humanos, siempre logrará mucho más alabando las cualidades que admira de los que jamás logrará criticando aquellas que condena. Estoy seguro de que usted ya se ha dado cuenta de ello. En ocasiones puede ser muy tentador criticar el comportamiento o las actitudes de los demás cuando hacen algo mal, lo que significa que no lo hacen en la forma en que usted lo haría. Pero es mucho más productivo reforzar el comportamiento o las cualidades que usted admira. Imagina a un matrimonio sentado en un restaurante. Él le dice a ella: ¿no pensarás comerte ese gran trozo de pastel de plátano y crema, verdad? La pregunta y el tono de voz que la acompaña tiene un efecto reforzador, pero probablemente no en la dirección en la que tenía en mente. El hecho de atraer atención a un comportamiento que usted no admira y que le agradaría ver que cambiará, a menudo tiene precisamente el efecto contrario. Quizás sería mejor que esperar hasta que ella prescinda del postre para hacer un comentario positivo. Querida, sé cuánto te agradan los postres y realmente admiro tu decisión de no tomarlos. Si ocupa un puesto administrativo o si es padre de familia, ocasionalmente tropezará con situaciones en las cuales alguien que está bajo su supervisión ha hecho algo en una forma correcta. Su hijo trepó al estante para tomar una galleta y rompió el tarro de las galletas. Es necesario decir algo, pero lo que el niño definitivamente no necesita es que alguien le diga: rompiste el tarro de las galletas. Él ya lo sabe. Ya se percató del hecho de que el tarro de las galletas está roto y es muy probable que se sienta mal a causa de ello. Además, hay muchos trocitos de cerámica mezclados con las galletas y no tiene muy buen sabor. Así que ya se siente lo bastante descontento consigo mismo y con la situación, sin que alguien le ayude a sentirse peor lo que lo ha hecho. Lo que en verdad necesita es cierta ayuda para saber cómo manejar mejor en una forma diferente esa clase de proyecto. La próxima vez necesita un guía que le enseñe la forma de obtener las galletas sin romper el tarro. Sería más productivo decir: la próxima vez busca una silla más alta, o bien la próxima vez llámame y yo bajaré el tarro de las galletas.
En ocasiones una pregunta puede resultar muy valiosa. Eso no resultó del todo bien. ¿No es así? ¿Cómo podrías manejar esa situación en una forma diferente la próxima vez que quieras una galleta? Un gerente de ventas podría comentar como uno de sus vendedores: cuando sonó el teléfono a la mitad de su presentación, perdió su ímpetu y ya no pudo volver al buen camino. La próxima vez que una llamada telefónica interrumpa su progreso, ¿cómo podría manejar mejor la situación? ¿Qué puede hacer para volver al buen camino y cerrar la venta? En muchos casos, sería de desear que usted exprese su opinión acerca de algo que podría resultar bien la próxima vez. Por encima de todo, asegúrese de discutir la actividad o el comportamiento, no a la persona. Es muy probable que la clase de ayuda que ofrece un guía, ya sea de la parte del gerente o del padre de familia, tenga cabida dentro de la categoría de un mensaje de una próxima vez y como la expresión de una opinión y no de un consejo. Antes de abandonar el tema de la propia estimación, hay otro enigma que sería muy útil examinar. ¿Qué hay de la persona que posee un grado tal de propia estimación que usted no puede soportarla? Sospecho que si en realidad pensaría en esa persona que siempre se vanagloria y hace alarde de sus logros pasados, probablemente descubriría que no está tratando con alguien que tenga un exceso de propia estimación. Es muy posible que la persona que todo el tiempo canta sus propias alabanzas se encuentre muy cerca del extremo inferior de la escala de la propia estimación. Y aquí a alguien cuya estructura de la realidad nos está diciendo: sé que no valgo nada. Y si alguien más llegara a conocerme verdaderamente, tampoco sentiría ningún agrado hacia mi persona. De manera que no puedo permitir que eso suceda. Presenta a su yo detrás de una fachada, de un frente falso. Al hablar constantemente de algo que ha hecho bien, trata desesperadamente de convencer a los demás de que quizá vale algo. Y al mismo tiempo trata de convencerse a sí mismo. Por supuesto, la fachada transparente provoca un flujo de mensajes procedentes de otras personas, de que no sienten admiración alguna por el fraude y la falsedad, de manera que esa persona intenta cada vez con mayor empeño agradar a los demás, pretendiendo que tiene más mérito y que vale más de lo que en realidad él mismo piensa. Si en su mundo conoce a alguien que trata de compensar su bajo nivel de propia estimación con fanfarronerías y presunciones, tal vez usted se sentirá naturalmente inclinado a sacar su aguja para tratar de reventar su globo. Cuando alguien canta sus propias alabanzas en todo momento, parece surgir un impulso casi automático para reducirle a su verdadero tamaño. Pero es mucho más productivo el enfoque contrario. Tal vez no sea fácil, pero si piensa en ello a fondo, descubrirá que es mucho más provechoso. Si dedica un poco de tiempo y esfuerzo a reforzar el sentimiento interno de valía e importancia de esa persona, verá que disminuye sus fanfarronerías. Quizá esto sea exactamente lo opuesto a su impulso inicial, pero inténtelo. Cuando tropiece con alguien que parece tratar en todo momento de impresionar a todos, busque algo que esa persona haga y que a usted le agrade. Encuentre algo por lo cual pueda felicitarla genuina, honesta y sinceramente. Nada de adulaciones, sino algo en esa persona, sea buen gusto en el calzado que usa, la idea que presentó en la reunión del personal, algo que usted admire y exprésele con sentimiento positivo a la dicha persona. Manifieste su admiración en vez de reforzar el nivel inferior de su propia estimación cuando usted reacciona en una forma negativa ante sus fanfarronerías. Recuerde que lo que cuenta realmente es la forma en que usted siente y piensa al hacerlo. Haga a un lado el comportamiento externo de esa persona, por lo menos durante un momento, y reconozca el verdadero mérito y valor que hay en su interior si usted tan solo les permite que salgan a su superficie. Otra posible indicación de una persona puede encontrarse en el extremo inferior de la propia estimación, es la reacción negativa a los cumplidos. No es un síntoma universalmente confiable, pero a menudo puede proporcionar un indicio interesante de que la propia estimación de la persona amenaza con hundirse. Cuando admira la ropa de una persona, diciendo: «¿Qué saco tan bonito y elegante traes?», la reacción del «Oh, vamos, este saco es viejo», podría indicarle algo acerca de la forma en que se siente respecto a sí misma, sobre todo si es obvio que acaba de estrenar el saco. Cuando una persona se siente incómoda ante un cumplido, lo que probablemente sucede en su mente es: «Ya sé que tengo muy mal gusto para vestir y aquí hay alguien me dice que mi saco es elegante». El conflicto entre lo que está percibiendo esa persona y su realidad es bastante incómodo. A veces las personas no esperan el cumplido para menospreciarse. «Siento mucho o lucir tan mal el día de hoy», o bien,
qué pena que la casa esté tan desordenada. Tal vez usted ni siquiera se habrá dado cuenta de ello si no lo hubiese traído a colación. De manera que una posible señal que pudiera indicarle algo acerca del nivel de propia estimación de una persona en su reacción ante un cumplido. Si se dirige a una persona con un nivel muy elevado de propia estimación, manifestando: Margarita, realmente hiciste una fantástica labor al desarrollar ese proyecto. ¿Cuál será su reacción? Probablemente un simple gracias. O tal vez: te lo agradezco y aprecio que me lo digas. Yo también me siento muy satisfecha por ello. La alabanza es más fácil de aceptar para la persona que posee un sentido sólido de su valía personal, porque coincide con lo que sabe y siente acerca de sí mismo. Bueno, amados hermanos, seguiré con la Universidad del Éxito de Ogmandino para una próxima grabación. Espero que cada uno de vosotros estemos sacando provecho de los audios. Pues si les gusta, compartan con aquello que necesitan, porque es muy interesante y necesario que las personas que no han tenido acceso a la sabiduría, que estaba oculta o no estaba al alcance, pues que tengan ese acceso. Que el Eterno lo bendiga grandemente desde Secretos y Manantial del Cielo. Bye bye.